para todos. Hablando de comprar, vamos a hablar de el billete verde, vamos a hablar de los dólares, que tanto ruido está haciendo por estos días. Hoy miraba, está prácticamente en récord, ¿no? O por lo menos desde hace mucho tiempo el dólar tan bajo en nuestro país. Algo que se viene señalando, además, desde algunos sectores, concretamente desde el mundo del agro, que esté tan bajo, se pide que se intervenga de alguna manera, que han perdido competitividad. Lo cierto es que, bueno, ¿cuáles son las opciones que tiene este gobierno? O cualquier gobierno, ¿no? Cuando sucede una cosa de esta naturaleza. ¿Qué tiene, cuánto de ideológico intervenir o no intervenir, comprar dólares, o sea, hacer que el Banco Central la mueva? ¿Responde a ortodoxias liberales, por ahí no hacer nada, no intervenir, dejarlo que lo arregle el mercado? O por el contrario, también podríamos pensar, ¿qué le está pasando a ciertos sectores? Se están izquierdizando, que en realidad están pidiendo más intervención del Estado, pensando en el agro. O sea, se da para todo. Pero nos está acompañando Milton Ramallo, que es economista y como tal asesor de la Federación Rural. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, uno sabe ya de memoria, tiene impresa a fuego esa frase de que el país crece con el agro o no crece. Pero también habría que analizar si en este caso concreto, si en este escenario no hay otros sectores que se estén favoreciendo, aunque no sea el caso del agro. Sí, eso es así, es decir, vos en una economía tenés que funcionar en equilibrio. Esto significa, las variables tienen que estar en equilibrio para que el crecimiento sea sano y para que tengamos, lo que tú decís, un crecimiento de todos los sectores de la economía y que todos tengamos una mejor calidad de vida y un mejor ingreso a lo largo del tiempo. Ahora, salgamos de lo aspiracional, porque exactamente, es aspiracional, pero hacia algún lado tenemos que ir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se empieza a generar un desfasaje entre las diferentes variables de la economía, lo que empieza a haber es sectores afectados y sectores beneficiados. En el caso nuestro, hoy en día, y el comunicado que emitimos nosotros en el día de ayer, lo que queremos plantear y dejar claro es que la situación es crítica en términos relativos con el tiempo, ¿sí? Nosotros utilizamos un periodo de 20 años, no consideramos que 20 años es un periodo suficiente para evaluar cómo ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo de las diferentes variables. La discusión del dólar contra el peso, sí, somos una economía bimonetaria, no somos una economía que tiene una única moneda y que funciona con una única moneda, somos una economía bimonetaria. Históricamente hemos tenido este problema, el de la convivencia. Se le puede decir un problema porque, claro, el Banco Central cuando quiere controlar ciertos aspectos de la economía se encuentra con que no tiene la fuerza suficiente para hacer efecto en la economía porque es bimonetaria, exactamente. Entonces, por eso la relación en el tiempo de las variables. ¿Qué nos muestran esos números? Nos muestra que la situación hoy en día es crítica en términos históricos. Es decir, no hay nada que acompañe el deterioro que tenemos hoy en el sector. ¿No? Ojo, porque no es solo... acá, en este caso, nosotros estamos hablando del campo y del productor rural. Pero eso que tiene es un tema general. Aplica también aquí más, a la soja. Aplica a cualquiera que quiera vender un producto en el exterior y reciba su ingreso en dólares. Bueno, al sector exportador, sí, está claro, sí. Entonces, lo que nos muestran los datos es, la situación hoy en día es crítica, es decir, es solo comunicarse o hablar con algún productor para darte cuenta que la situación es crítica, y es tan crítica que lo vamos a poner en un ejemplo numérico fácil. Hoy en día, el productor rural recibe 3.50 por dólar por kilogramo de novillo gordo en cuarta balanza, que es el número de referencia cuando hablamos de la carne. Marzo 24, marzo 21, mismo precio, 3,50. Marzo 21 el dólar 44, marzo 24 el dólar 38. ¿Cómo le explico yo al productor rural que en esa misma situación, vendiendo la misma cantidad, porque vos tenés un establecimiento, tenés una capacidad acotada, vos no podés decidir incrementar la cantidad de producto para justamente compensar esa pérdida, vos tenés acotada la cantidad de producción, por lo tanto tenés un problema de rentabilidad cuando te das vuelta y querés cubrir tus costos en moneda nacional, que ya los conocemos cuáles son, hay un sinfín de costos, etcétera, etcétera. Ese es el problema que tenemos hoy. La inflación siguió su camino. Estamos totalmente de acuerdo, es un objetivo nacional, estamos todos de acuerdo, todos los sectores, que la inflación baja es un beneficio para todos, eso no se discute, pero la inflación sigue su camino, 6% sigue siendo un número alto y el dólar sigue bajando. ¿Sí? El problema que vemos nosotros es que esto
no tiene una solución de corto plazo, ya estamos en un entorno, en un punto de equilibrio que todavía no ha llegado, Bien, no sabemos cuál es el punto de equilibrio. Ahora, vos como economista sabés muy bien que que toda acción tiene su consecuencia. Entonces, si se pusiera el Banco Central a comprar dólares, por ejemplo. No. No es por ahí. No. Bien. ¿Por dónde sería? No, es que no hay un camino. Es decir, acá no es que alguien tome una decisión y te solucione el problema. Pero entonces, ¿cuál es tu asesoramiento a la Federación Rural? El asesoramiento... ¿Dejen de llorar? ¿Qué les decís? Bueno, más o menos. Dadas las condiciones de mercado, no vemos una solución de corto plazo donde yo pueda tomar una decisión y corrija el valor del dólar. ¿El Banco Central puede intervenir mañana? Sí, claro. Si el Banco Central interviene y compra dólares, es oferta y demanda, está claro que el dólar va a subir. Pero eso es una medida de corto plazo, es decir, te lo puede subir y al mes puede volver a caer. Y el Banco Central puede seguir interviniendo y puede seguir cayendo. Entonces, es decir, en realidad no es una solución. Nosotros tenemos un problema de oferta y demanda. Nosotros tenemos un exceso de dólares en la economía y eso está generando que la economía no pueda absorber esa cantidad de dólares que ingresan a la economía. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo ingresan esos dólares a la economía. Y los dólares ingresan cuando se dan diferentes. Primero el Banco Central con su política de tasa monetaria tiene sus efectos. Bueno, está por eso. ¿Qué depende de lo que pueda, qué capacidad de acción tiene el Banco Central en esta situación? Si no es salir a comprar dólares. Pero el Banco Central tiene un solo objetivo que es la inflación. Y no se va a desviar de su objetivo y está perfecto que no se desvíe de su objetivo. Porque en la inflación se juega el estado de salud de la economía, vamos a decir. Con una baja inflación yo tengo una economía funcionante. ¿Está? Lo que pasa es que capaz que históricamente venimos acostumbrados a que no, que el Banco Central entre y me corrija, que entre y me corrija. Lo hizo en gobiernos pasados y hoy estamos donde estamos, es decir, es un aprendizaje histórico de que no es la solución. Lo que pasa es que yo tengo un exceso de dólares en la economía porque se ha incentivado en términos tributarios, se han dado incentivos fiscales a diferentes sectores, zona franca y diferentes emprendimientos. La construcción, cuando inició la pandemia, se le bajaron los límites, o sea, se cambiaron los puntos de equilibrio y eso generó una nueva oferta de moneda extranjera. Eso lleva a que hoy estemos en el punto que estamos. No es que tengamos una solución, ojalá tuviéramos una solución porque sería levantar el tubo, hablar con alguien y decir resolveme el problema. El caso es que no tenemos una solución. El caso es que estamos en un punto de equilibrio, tenemos un sector productivo interno que se está deteriorando, porque esto está claro, si yo recibo un ingreso en dólares y me tengo que dar vuelta y los costos se multiplican en otra moneda, es imposible que yo pueda lograr ser rentable en un negocio. Cualquiera sea el negocio, acá estamos hablando, puede ser soja, o si es más, si vendo servicios al exterior, que son servicios de conocimiento, que son intensivos en mano de obra, tengo el mismo problema, me doy vuelta, tengo que cubrir pesos, recibo dólares. ¿Cuál es la diferencia? El sector productivo, campo, no puede corregir su precio. Su precio está dado, yo no puedo ir a decir hoy te tengo que aumentar el precio porque tengo problemas con los costos internos, no te lo puedo decir. Tengo que asumir eso y tengo que asumir el costo. Nos pasó el año pasado, el puerto incrementó sus precios en dólares, porque tiene ese margen de maniobra que nosotros no tenemos, logró incrementar sus precios en dólares un 13% a las exportaciones, lo cual alguien tiene que pagar ese costo y lo absorbe toda la cadena hacia atrás. Eso es lo que ocurre y esa es la situación en la que estamos hoy en día y bueno, en eso estamos. Bien, uno escucha, por ejemplo, ¿no?, a integrantes del gobierno, a la precandidata Laura Raffo, que sobre el tema dólar estuvo hablando hace bien poquito, reconoció, voy a leer entre comillas para no equivocarme, reconoció sí que el dólar estaba planchado. Dice, comparto que necesitamos tener un dólar que ayude más al sector productivo y que eso rinda. Nosotros lo que estamos proponiendo es un programa donde se habla de bajar el costo país, bajar el costo de los combustibles, sobre todo lograr exoneraciones impositivas a aquellas producciones agropecuarias que se enfoquen en lo que el mundo está pidiendo. En fin, va por el lado no de tocar el dólar, que eso se siga autorregulando como se pueda, sino de bajar el costo, lo que siempre decimos, ¿no?, qué caro es este país para producir, para vivir, para todo. De nuevo, ¿es un escenario posible o también va a caer en la bolsa de expresión de deseo? A ver, eso que estás comentando es una realidad. Nosotros no podemos basar los costos de una empresa en una variable nominal como es el dólar, cuando sabemos que el dólar es un precio más de la economía, es un bien más de la economía. Simplemente que todos les prestamos atención y a todos nos gusta el dólar. Esa es la única diferencia. Es un bien más de la economía, funciona por oferta y demanda. Cuando hay mucho baja, cuando hay poco sube. Eso es así. Han habido tentaciones de querer controlar, como todo precio. Cuando lo quiero controlar tengo problemas. ¿Está? Y de eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo comparto, yo como sector exportador estoy compartiendo, como en este caso, con las zonas francas, que hoy en día son 1/3 de las exportaciones del país.
La zona franca no tienen esa carga impositiva y no tienen esos problemas locales de moneda nacional que tenemos dentro del país. Cuando ese sector te vuelca los dólares a la economía, te genera este problema. A modo de ejemplo, las zonas francas hoy en día, en términos solo salariales, emplean directamente aproximadamente 20.000 empleos. Se paga en promedio $3.000 en promedio mensual por empleo. Eso implica que en el año se vuelca directamente, sin contar servicios anexos, sin contar otro tipo de servicios, se vuelcan a la economía $700 millones solo en salarios, al mercado laboral, que hay que convertirlo a peso porque el que tiene su salario ya sabemos cómo funciona. Esos $700 millones que se vuelcan a la economía en el año equivale a 2 meses del mercado de cambios uruguayo. ¿Sí? Uno mira el informe de la Bolsa de Valores, el mercado de cambio opera aproximadamente 400 millones por mes. Si volcás 700 millones tenés 2 meses en una única variable y en un único sector, sin contar todo el resto de la economía. Entonces, mientras eso crezca, el problema se va a agravar. Bien, pero en concreto, porque uno puede escuchar planteos de queja entendibles de los sectores, pero uno advierte acá además una crítica al gobierno, ¿no? No es una queja al aire, es una expresión. Hasta el propio Sebastián da Silva, el senador, decía, me siento frustrado, voy a ver qué puedo hacer. En concreto, ¿qué se le está pidiendo que pueda hacer el gobierno? ¿Bajarle impuestos al campo, por ejemplo? ¿Sería un camino? Esa decisión de pedir una cosa específica no es tan concreto y no genera resultados en lo que es el proceso productivo del campo en este caso. El plan que nosotros tenemos tenemos que armar un informe detallado de todos los problemas que tenemos internamente en el sector. Vamos a tomar de todas las federadas del país cada problema que tiene la región, ya sea el norte, el este, el oeste, donde sea. Vamos a reunir todos esos problemas en un solo documento y ese documento se le va a entregar a todos los precandidatos. Porque estamos en año electoral, ya no hay margen para hacer muchos cambios ni tomar muchas medidas. Lo único que queda es un trabajo donde vos plantees todos los problemas. Hacer un diagnóstico real y no, porque lo más directo es decir es culpa del dólar. Pero hay que, no, claro que no. Por eso, bien. Ahora, lo que nosotros necesitamos es mejorar ese proceso productivo. Porque ¿qué va a pasar? Hoy en día las zonas francas son un récord de 30% en lo que es la facturación de exportaciones. Ahora comienza a operar este año al 100%, opera la nueva zona franca, que es la UPM. Tenemos zonas francas en Punta del Este con nuevos emprendimientos. Tenemos zonas francas en Colonia. ¿La madera y la celulosa en qué paquete está en todo esto? Está en los dos lados. Porque la madera es local y la celulosa es afuera. Esa es zona franca. Ahora, la zona franca para nosotros es un fiel reflejo de que somos un país competitivo. Somos un país competitivo, es decir, los recursos humanos que tenemos, los recursos del país, funcionan perfectamente cuando hay que competir con el resto del mundo. Por eso las zonas francas crecen. Lo que no hay en la zona franca es el Estado. Lo que no hay en la zona franca es ese famoso tema que todos nos quejamos, el peso del Estado ironía, cuando vos querés funcionar. Qué ironía. A ver, los escucho, compañeros. A ver, es una discusión bien interesante porque habla justamente de los equilibrios que en realidad no están dados. Es cierto que la economía puede tender hacia un equilibrio, pero el gobierno interviene y es un jugador importante. Para cualquier gobierno es interesante un tipo de cambio bajo, ¿no? Un dólar barato, porque eso favorece el consumo en los hogares. El hogar promedio está más contento porque acá de un celular para arriba es todo en dólares. Entonces, si yo tengo ingreso en pesos, puedo comprarme más electrodomésticos, inclusive viajar. Porque si bien acá tenemos un representante del ámbito rural o agroexportador, el turismo también ha sufrido con esto desde el punto de vista que importa el valor del dólar en Uruguay, pero también el valor del dólar en Uruguay con respecto a la región. Y el desfasaje, sobre todo con Argentina, le ha pegado mucho al turismo y le ha pegado mucho al comercio en la frontera. Entonces ahí lo que uno podría suponer también que en un año electoral al gobierno le viene bien un tipo de cambio bajo, ¿sí? En el sentido de que las personas, la mayoría de los hogares tienen una percepción sobre cómo va la economía con respecto a lo que pueden comprar. Si puedo comprar cosas y satisfacer mis necesidades y mis deseos, voy a estar más contento con respecto a la economía. De hecho, en enero y febrero salió un reporte de que subieron muchísimo las compras web en el exterior, ¿sí? Y esto es efecto del tipo de cambio.
Entonces, ¿qué creen ustedes específicamente que el Banco Central podría hacer? Porque en esto de las tasas de interés ha habido una política contractiva del Banco Central, ¿no es cierto? En los últimos años, o se ha caracterizado en este gobierno priorizando bajar la inflación. Porque la inflación se hace en parte del tipo de cambio. Un dólar barato impacta en una inflación más baja, pero complica el aparato productivo. Porque además todos esos bienes que se compran en Uruguay son importados. Entonces, al final del día, si esta situación se prolonga en el tiempo, vamos a tener una afectación sobre el aparato productivo uruguayo y sobre los empleos. Entonces ahí, y mirando específicamente el Banco Central... ¿Que suba la inflación? Bueno, no una inflación por las nubes, pero quizás unos puntos más de inflación como costo, porque acá siempre hay lo que los economistas llaman un trade-off, ¿no? Una tensión entre una cosa y otra. Claro. Entonces tengo que aflojar un poquito a un lado para ganar un poquito en el otro, que quizás es lo que el sector productivo esté necesitando, aceptar un poco más de inflación interna, no una cosa que se vaya a las nubes, para que la competitividad sea mejor. No sé si por ahí iría una posible solución. No, te entendí la pregunta. Es decir, tenemos que resaltar lo siguiente. Es imposible que vos puedas mejorar la competitividad con inflación. Eso lo tenemos que tener claro. A ver, ¿por qué? No, porque la inflación, justamente, si yo tengo inflación, tengo más costos. Cuando yo voy al resto del mundo a competir... No solo que vas a jorobar a todo el resto, ¿no? Obviamente. Sí. Lo que pasa es que hay un dicho que es, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué está primero, el productor o el consumidor? No lo sé. ¿Qué está primero? ¿El que genera trabajo con la producción o el consumidor que consume? Bueno, lo que tú decís, una variable afecta a la otra. Sí, perfecto. Si yo, como decías recién, aumento el consumo porque me va bien con todo lo que acabas de decir, pero tengo un sistema productivo que no me funciona, ¿qué está primero? O esto se cae y después se cae lo otro. Entonces volvemos al ciclo de nuevo. Tengo que esperar que esto se levante para que esto otro reaccione. Entonces... Es complejo el tema. Lo que vos me decís es la inflación. El Banco Central está perfecto lo que está haciendo, no puede alterar su objetivo porque ese es su objetivo. El problema que tiene el Banco Central no es que no tenga claro el objetivo. Lo que decís tú de la inflación es 50% de la canasta del IPC depende de los bienes transables, o sea, del dólar. Ahora, el tipo de cambio no define la inflación, ¿no? Porque la inflación no es si el IPC hoy aumentó o no aumentó. La inflación es en el largo plazo. Entonces, el Banco Central se benefició del año pasado a con la baja del dólar, pero si el dólar no sigue bajando, no hay efecto en la inflación. La inflación va a responder a la otra parte y a la inflación que yo traigo importada del exterior. O sea, por lo tanto, el tipo de cambio, si bien le funcionó como variable de ajuste en un momento, hoy en día ya no es una solución. ¿Tá? Entonces, por ese lado, el Banco Central no te lo va a resolver el problema y no te lo puede resolver, ojalá fuera una resolución de decisión. El problema acá es que el Banco Central está solo en esta lucha. No le acompaña el Estado en esta lucha del Banco Central. El Banco Central no es independiente, todos lo sabemos, es decir, cambia el gobierno, cambia la estructura, volvemos a empezar de nuevo. Cambia el tema del déficit fiscal, que es sumamente sensible, y eso es un tema. Entonces, ¿cuál es el tema? El Banco Central de este lado te está haciendo el esfuerzo por la inflación y el Estado de este otro lado te está volcando recursos a la economía y te está presionando la misma inflación. Entonces el Banco Central se encuentra en un efecto que se netea. Porque de los dos lados hacen lo opuesto. Esto en la teoría económica es así. O sea, vos para tener un Banco Central saludable y que logre sus objetivos necesita tener esa independencia donde hoy en día, al parecer, existe esa independencia económica. No existe la independencia electoral. Es decir, cambian las autoridades, va todo de nuevo. ¿Qué va a pasar el año que viene? No lo sabemos. El año que viene, cuando asuman autoridades, veremos qué dicen, veremos cuál es el rumbo económico que quieren asumir y cuáles son las decisiones que van a tomar. Sí. O qué tanta presión van a tener para tener en equilibrio otras variables. Hay factores varios. ¿No? Marta. Me quedé pensando en algo que tú comentaste, las zonas francas versus las empresas donde el Estado tiene su peso. El problema es, ¿tenemos demasiadas zonas francas y ese es el tema? ¿O el Estado le pone a las empresas que no están en zona franca una carga tributaria tan alta que de alguna forma genera esta diferencia? Porque vos decís, la gente que gana en zona franca cobra en dólares, lo vierte en plaza, y el otro que trabaja en empresas locales cobra en pesos, por ende ahí hay un problema. ¿Dónde está el tema? Porque yo entendí eso, capaz que entendí mal, puede ser. No, está bien. La zona franca tiene 100 años en Uruguay. Sí. Yo estaba leyendo, la primera se inauguró en 1925.
Genial. Una idea maravillosa que es, ¿cómo hago yo para incentivar, para que las empresas vengan sin decirle, estoy yo acá, me tenés que pagar a mí, tenés que pagar los impuestos? Estamos hablando que en Uruguay el IRAE es 25%. Sí, claro, es un disparate. Y siendo un mercado muy chico, es decir, no van a venir por nuestro mercado. Entonces, ¿por qué han crecido la zona franca? Por lo que crecería cualquier economía si no tiene esa carga encima, es decirle, me tenés que dejar un 25 antes de llevártela. Incluso la empresa cuando se lleva su rentabilidad tiene otro 7%, no es solo un 25%. Ese es un tema aparte de una discusión impositiva que se dará en otro momento. Ahora, ¿qué pasa con lo de la zona franca? Lo de la zona franca está perfecto, es un sistema que funciona bárbaro y estamos todos de acuerdo con que ese sistema exista. Es más, están por todo el país, pasó de ser un único lugar y hoy en día vas a cualquier parte del interior y hay una zona franca operando. Tiene otros fines, también a veces funciona como un hub donde vos movés desde la economía nacional, lo dejás en la zona franca, después lo sacás, funciona como... Tiene varios fines la zona franca. Ahora, ¿qué pasa? El crecimiento ha sido tanto, hay un rubro que se llama servicios no tradicionales, que es el servicio donde es intensivo en capital humano, en mano de obra, donde las empresas vienen, ponen su centro de administrativo, contratan 500, 600, 700 personas y desde acá te operan la administración contable de todo el mundo. ¿Sí? Hay 2 o 3 casos en Uruguay que funcionan así. Y así podemos, la lista puede ser enorme de casos. Claro, ¿por qué vienen? Porque eso que estamos hablando, porque hay un incentivo a decir, vení, opera acá. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que no se vio en esa jugada es en esto que está pasando ahora. Claro. Esta transferencia de recursos que te genera la zona franca, porque opera libremente y te dice, por mí está todo bárbaro, acá no pasa nada. Yo creo que nunca escuché la historia hablar a alguien decir algo de ese sector. Nadie habla. Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros que estamos adentro? Nosotros tenemos que operar con las normas del país, con las reglas del país y con el sistema impositivo local. ¿Es el correcto? Te lo dirá algún especialista tributario. Nosotros no tenemos esa capacidad para definir eso. Lo que sí te podemos decir es, hoy en día el Estado es crítico. No hay de los 50.000 productores rurales, no va a haber uno solo que hoy logre, vamos a decir, estar contento con su negocio. Es decir, hay que pensar que el sector productivo del campo es un proceso biológico. Bueno, o sea, vos arrancás ahora y terminás en un año. Pero no vienen contentos hace mucho. Claro, el movimiento Un Solo Uruguay, por ejemplo, que suponía, después derivó en partido cuasi político, pero originalmente lo que pretendía era hacerle llegar al gobierno de turno, que fue durante los gobiernos del Frente Amplio, la disconformidad, los problemas, la necesidad que... Lo que pasa es que después les pasa de todo, ¿no? Porque tienen sequía, tienen inundaciones. Pero, digamos, algo no está funcionando. Esto es la carga tiene que ser tributaria algo es lo mucho que no más funciona. estructural. La carga tributaria es muy pesada. Seguro es estructural. Seguro es estructural el problema porque lo dice claramente comunicado. El eterno retorno del atraso cambiario. Es decir, si vos miras la gráfica, es lo que decía Un Solo Uruguay, es en la meseta del problema se genera la disputa. Se vuelve a corregir el problema por condiciones económicas varias, se corrige el problema hacia el punto medio, porque tenemos que tener en economía, para tener una referencia, necesito un punto medio. Hasta en estadística, el punto medio es la referencia de todo. Ese punto medio, ¿qué me da? Porque no hay un punto medio. La situación económica, el entorno, el país, las condiciones mundiales cambian y yo no puedo decir, me estoy comparando con los 90, porque no puedo decir eso. No, lógico. No, lógico. Necesito un punto medio. Es la única referencia. ¿Necesito una referencia? Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando planteamos ese punto medio dijimos, estamos muy mal y necesitamos corregir este deterioro. De ahí salió el famoso 58. ¿Qué significa 58? ¿Que hoy tiene que valer el dólar 58? No, no tiene que valer 58. ¿Qué quieren decir? Pero sí me muestra cuál es la magnitud del problema que tenemos en el sector. Porque yo te puedo decir que tengo un problema y el dólar vale 38 y vos venís y me decís... Lo ideal sería, o lo correcto sería ¿cuánto que valiera... Sí, 42. Te doy 40, chau, me voy. Claro. No, el 58 me muestra que la magnitud del problema es grande. Es decir, no estamos hablando de un simple cambio de números en 2 o 3 meses. Estamos hablando de un deterioro continuo y de un incremento de costos que no hay casi nadie en la cadena productiva del sector exportador, a no ser que puedas corregir los precios, que puedas asumir ese deterioro en la moneda que es la moneda de intercambio. Jorge. No, yo no voy a encontrar la solución a un problema que ellos mismos no pueden encontrarlo. Es un tema que encontrar el equilibrio es difícil, porque así mismo como toda la industria exportadora, porque yo no solo escuché lo de la Federación Rural, leí a Velerati el otro día, hace 2 semanas en Búsqueda, y echaba chispas también. Sí, claro. Y todo lo que es industria exportadora está en la misma. Para ellos es un drama, pero también... escuchaba mucho lo que vos decías de la zona franca, ¿no? El trabajador, ese promedio que gana $3.000 en la zona franca, si en el 2021 lo cambiaba a 44, hoy lo cambia a 38. Por lo tanto, también él en pesos
estuvo perjudicado. Pero sin embargo hay otra gente que está feliz. El que tiene deudas en dólares aquí, que ha comprado vivienda, que ha comprado en dólares, está loco la vida, porque obviamente le sale mucho más barato de lo que él pensaba. Entonces, la sociedad tiene todas estas contradicciones que son muy difíciles de administrar, ¿no? Entonces, yo, si no le encuentran ustedes la vuelta a la cosa, mucho menos la puedo encontrar yo. Pero sí digo que a veces la búsqueda de los equilibrios que vos decías, en la parte, en el principio de las cosas, es muy importante. Y a veces cuando esos desequilibrios atrás de un objetivo que puede ser loable, como por ejemplo, estábamos hablando recién, que está bien, la baja de la inflación, a veces genera otro tipo de cosas que a veces son difíciles después de administrar, como estamos viendo ahora. Que también la baja de la inflación es muy buena para la gente. Sin embargo, el Estado recauda menos por la baja de inflación. Porque si yo cobro menos de lo que tengo que cobrar por los productos que se venden, recaudo menos IVA, recaudo menos todo, ¿no? Hay ahí también una cosa más macro que no se ve, eso más macro no se ve, pero que existe y que después al final alguien paga. Entonces todo tiene unas formas de verse, hay perjudicados y hay beneficiados con esto. Todo el sector importador, obviamente, no lo dijimos, que está beneficiado con esto. Y yo, bueno, está bien que se plantee. Yo me imaginé que lo que ustedes habían dicho del dólar a 58 no era que pidieran el dólar a 58, sino que estaban mandando una señal. Pero creo que es un tema que es muy complejo. En nuestro caso, por ejemplo, Martín Valcorba lo dijo ayer o hoy, no sé cuándo fue que lo dijo, no esperen grandes saltos si nos toca gobernar en este tema. Gente que sabe, digo, no son como yo, pero son gente que sabe de esto. No esperen grandes saltos ni grandes correcciones en esto. En todo caso, si se hace algo, se hará de otra forma. Pero honestamente sí, yo creo que todo el sector exportador y todo lo que está involucrado al sector exportador, así como las miles de uruguayos que hoy ganan en dólares, tienen un problema con este precio. Y bueno, que no sé cómo ni cuándo se va a resolver, pero que estamos previendo que hasta el año que viene no va a haber ninguna, por lo menos es, si ustedes están juntando información, es porque para el año que viene, y se la quieren entregar a los candidatos, es porque están previendo que de aquí al año que viene es muy difícil. ¿Cuándo va a estar pronta ese análisis, ese diagnóstico, digamos? No, eso no, es un proceso complejo, es decir, lograr juntar información de todo el país, estamos hablando de 50 federadas en todo el país, federadas son los centros regionales que agrupan a productores. No es un tema fácil. No, me imagino. Está aceitado el proceso, pero igualmente requiere un tiempo y bueno, la idea es compilar eso y sacar una conclusión. A ver, no vamos a solucionar los problemas, no los vamos a solucionar los problemas con ese informe, simplemente vamos a plantear la realidad que tenemos y bueno, y alguna posible solución de algo de todos esos aspectos para mejorar las condiciones mínimamente de trabajo. No estamos pidiendo mejorar los ingresos que están definidos por el mercado. ¿Vale? Sí, yo creo que hay dos situaciones, ¿no? Lo que tiene que ver con el diagnóstico con respecto al problema cambiario que tiene nuestro país, creo que es algo que todos compartimos y que cualquier candidato de cualquier partido en este sentido va a plantear lo mismo, quienes son gobierno y quien también es oposición, porque realmente sabemos que es un problema muy difícil de resolver y creo que en realidad nadie lo puede resolver a lo que serían las necesidades del sector productivo de nuestro país. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con las carencias que tiene el sector o las necesidades, que es algo que de forma recurrente la Federación le plantea a los candidatos cuando hay elecciones, más allá de que tengamos un problema cambiario o no. ¿Qué resfrío? Ay, estoy con lo estoy blanqueando porque más que resfrío, yo creo que ya es como alérgico. Hoy decíamos contigo, pasan los años y uno va teniendo cosas que antes no le pasaba. Pero el tema cambiario que planteaba Pozzi, el economista que es del Frente Amplio, que estuvo en las administraciones Frente Amplistas, también planteaba ante el 58 de ustedes, que obviamente sería, creo que la definición sería
el ideal para no tener todos los problemas que tienen al día de hoy, no algo que fuera posible, sino sería el necesario. Y él planteaba que más del 15% en ese entorno sería el número que se podría manejar de lo que podría estar el dólar. O sea que estamos en una diferencia 5 pesos y ustedes 20 pesos. O sea, la diferencia es enorme a lo que son cubrir las necesidades del sector. Entonces, creo que es una situación bastante compleja porque además la percepción de la mayoría de los trabajadores, esto hace que nosotros tengamos mayor poder de compra, inflación más baja, el dólar muy bajo, hay muchísimas compras en el exterior y bueno, y eso se evidencia porque realmente te conviene, podés viajar más, entonces se da esa contradicción también, el propio Pit-CNT lo plantea. Hoy tenemos mayor poder de compra los trabajadores. Entonces, es como que los intereses se terminan contraponiendo con el sector productivo de nuestro país. Pero bueno, creo que más allá de la situación cambiaria, que habrá que ver cómo se va trabajando, obviamente una suba de la inflación no es una solución. Para mí sería aumentar el problema. Pero esta necesidad de que ustedes le planteen toda la problemática, porque cómo va a ser en el futuro, sea quien sea que gobierne la carga tributaria y qué modificaciones se plantean en la carga tributaria, va a hacer que el sector productivo reduzca costos. Ya sea ese 20 de diferencia que tiene, si alcanza un 10, ya es un beneficio, porque van a asumir mucho menos costos de los que tienen que asumir el día de hoy. Hoy tienen que pagar para producir en algunos casos. Entonces, o sea, sí lo han planteado algunos productores de que están en esa situación y en algunos casos realmente angustiante. Entonces, yo creo que hay que trabajar ya pensando en la próxima administración. El Banco Central también ha dicho que intervenir no resuelve el problema. Alguien escribe por acá, es el momento oportuno para dolarizar la economía, quemar los pesos uruguayos y cerrar el Banco Central. Así nunca más hablaremos del valor del dólar. Una vez sincerado esto, analizar una reforma impositiva, achique del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, hay que traer a Milei y nos dice reforma tributaria. Nos dice cómo. Eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Este problema se empezó a gestar cuando vino la reforma tributaria, con las cargas que se les pusieron a las empresas? A ver, históricamente es muy difícil determinar el punto de inflexión, sí, claro, por la cantidad de variables que hacen el juego de la comercialización por el peso del IRAE en una empresa. El IRAE yo creo que no sé si varió en algún momento, yo creo que siempre más o menos estuvo en esos términos. A nivel internacional, obviamente que hay más y menos, como todo. Claro. Todos vamos a desear que la carga tributaria sea menor, pero tenemos un país y el país necesita de la carga tributaria para funcionar. Es decir, yo necesito la seguridad, necesito la educación. O sea, no tiene sentido aspirar a que no existe la carga tributaria. Eso estamos todos de acuerdo. Lo que nos pasa a nosotros es que tenemos un mismo sector de la economía, como es el sector exportador, conviviendo con dos sistemas tributarios. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema es sumamente productivo y nosotros acá adentro la vemos pasar y decimos, ¿y yo qué hago con todo esto? Entonces, esto es lo que me está trasladando a mí es este problema que vos decís. O sea, la misma carga tributaria a mí se me triplica. Porque la pérdida de valor del dólar, cuando uno mira los gráficos, es tremenda. Podemos hablar que es porque en el mundo el dólar se debilitó, podemos hablar porque hay X factores como es el Banco Central, son todos factores temporales que no hacen a la realidad actual. Nosotros venimos hace 3, 4 años en picada, sin contar que la inflación sigue su camino. Sí, claro. Cualquier exportador que facture en dólares te dice, yo no tengo solución, no puedo resolver esto. Esto tiene una secuencia. ¿Qué pasa? Cuando yo me encuentro con el problema que decías recién, no llego, no tengo rentabilidad en la empresa, no es que porque tenga rentabilidad soy millonario, es porque si no tengo rentabilidad tengo que cerrar el negocio. La rentabilidad no es somos todos millonarios porque soy rentable. No, la rentabilidad significa tengo que ganar por encima de los costos algo. Sin contar el endeudamiento, que es un problema que en este país se vivió dramáticamente. Y no sé si no empezamos de nuevo a recorrer esa senda, porque yo, si soy productor rural en el campo, soy un colono que me entregaron X cantidad de hectáreas, lo último que hago es renunciar al emprendimiento. Primero digo, voy al banco y le digo, dame una opción para salvarme. Me salva un año, como ha pasado, pero si el dólar se deteriora 3, 4 años, es imposible rescatar a nadie en esas condiciones sin que los precios ayuden, porque si bien los precios en un momento te ayudan a salir,
los precios vuelven a su lugar de equilibrio nuevamente, como estamos hablando del precio, en este caso, de la carne. Siempre, o Sí, sea, y una variable que no se mencionó, pero que es importante, es el crecimiento. Uruguay viene ya hace muchos años, y esto involucra a distintas administraciones, hace 10 años, con tasas de crecimiento muy bajas. Entonces, tener hoy un problema en el sector exportador, tener hoy un problema de competitividad con la región, enciende una luz de alerta en términos del crecimiento, porque a ver, sin crecimiento se nos empieza a agotar el bienestar, porque eso se va a notar en el mercado de empleo, se va a notar en el bolsillo de la gente, se va a notar en los ingresos del Estado, es decir, que el salto en términos de desarrollo que queremos dar, porque luego, a ver, decir Estado chico, sin duda que a mucha gente le resulta muy popular, pero después tenés que decir, hay pobreza infantil, la tenemos que resolver, hay problemas en la educación media, los tenemos que resolver porque son clave. Podría parecer popular plantear subir la inflación para regular el tema del dólar, ¿no? No, yo no digo subir la inflación, lo que digo es que hoy mantener la inflación baja es también en la mochila de los sectores exportadores que tienen ingresos en dólares, eso es clarísimo. A los que tenemos ingresos por el mercado de trabajo nos viene bárbaro una inflación baja y eso es muy bueno. Pero si el costo de eso es que el sector productivo está sufriendo mucho al punto tal de que empecemos a exportar menos porque el resto de los países nos ganan mercado... Vender en la feria. Claro, porque acá es difícil, ¿no? el corto plazo y el largo plazo. Yo puedo estar disfrutando un gran bienestar en el corto plazo a costo de algo que no estoy viendo venir, que es una disminución de crecimiento a futuro. Entonces... Ojo, porque yo sé que puede ser muy populista hoy ponerse la camiseta de la inflación baja, pero también está el atraso cambiario, que es el atraso cambiario más grande en lo que va del siglo, ¿no? En ¿Qué estos pasa 24 a nivel años. regional? Bueno. Pues no, porque también hay que ver Lo que pasa es que a nivel regional el vecindario es complejo. El vecindario es complejo. Los vecinos son complicados. Es muy difícil evaluar. Primero, un país como Brasil, de la dimensión que tiene Brasil, es un mundo distinto al nuestro. Funciona totalmente diferente y es imposible compararte con ese continente que tenés al lado. Esa es la realidad. Si bien en un término vos te podés comparar, es imposible. Y por el otro lado tenés Argentina, que un día está de un lado de la vereda y el otro día está del otro lado. O sea, es muy complejo. Estamos solos. Houston, we have a estamos ahí en ese rincón gritando auxilio, como quien dice, y a veces nos rescatan y a veces no nos rescatan. Es decir, el tema nuestro son los mercados. Es la única solución que podemos tener, son los mercados. Que ahora encima Brasil, bueno, este vínculo de Lula con Macron y la idea de que el Mercosur con la Unión Europea fue un pésimo arreglo. Al final, el presidente cuando decía que ahí Macron ganó barajar y dar de nuevo. Dijo, mirá, esto no sirve, porque el que no está interesado es Macron. Claro, sí. Esto no sirve, vamos a hacer otro, que van a ser 20 años más. ¿no? Exacto, es como... Eso no está En Francia tuvo la oposición de los agricultores también, entonces... Sí. Pero está bien, cada cual tiene sus problemas y cada cual mira la de él, porque acá no hay Y ahora la beneficiarios. excusa es que sea sustentable y que cuide el medio ambiente. Sí, siempre hay una como todo. excusa. Empecemos de cero buscando un Pero Valeria, acuerdo que eso es vaya como por esa todo, línea. cada cual busca la de él. Nosotros buscamos la nuestra, por supuesto. Ellos buscan la de ellos, son más grandes. ¿Y qué busca el sector exportador ahora? ¿Solamente que suba el dólar? No, nosotros, la única, ni siquiera solución, o sea, necesitamos encarar el problema. Primero nos tenemos que poner de acuerdo entre todas las partes vinculantes, el sector exportador, las autoridades y las futuras autoridades, que tenemos un problema. Bueno, pero ¿quién dice que no hay un problema? A ver, nosotros este problema hace 2 años lo estamos planteando. Sí. Nos reunimos 2 veces con el presidente del Banco Central, Diego Labat. Nos reunimos en un momento con la ministra de Economía y en un momento hasta llegamos a reunirnos. El directorio anterior de la Federación Rural se reunió con el presidente de la República. La respuesta fue al unísono la misma. Es un tema de mercado. Está bien, es un tema de mercado. Nosotros entendemos que es un tema de mercado, pero nosotros tenemos un problema. O sea, lo que nosotros decimos es, necesitamos poner de acuerdo que tenemos un problema para empezar a solucionarlo. ¿Aflojame la cincha por algún lado? ¿Es eso? No, es sentarnos en una mesa, las partes vinculantes y decir, tenemos que solucionar este problema. Yo no sé cuál es. Esa mesa no existe. No, esa mesa no existe. Okay. Existe el diálogo. Sí, que son 2 cosas distintas. El diálogo ¿Se siente siempre defraudado disponible. el sector por este gobierno, el rural, el agro, por ejemplo? El sector no mira cuál es el gobierno de turno, porque el sector tiene sus propios problemas como para todavía ponernos a mirar qué hay por fuera. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema para seguir adelante. Nosotros en este país hay una política de población del interior, de población rural. Se quiere poblar, me acuerdo de hace años escuchar diferentes dirigentes decir hay que poblar el interior. Si hay que poblarlo,
tenemos que primero resolver los problemas, porque yo no le puedo dar a un colono 100 hectáreas o lo que sea y después decirle, el dólar es el mercado. Es ir a hablar con cualquier productor rural y decirte, yo no sé cómo voy a hacer para llegar en la próxima venta que haga de productos. Es decir, porque es un problema en realidad cuando vos tenés tus productos pronto de muy buena calidad, porque hay que ver que los productos uruguayos son de excelente calidad, excelente la genética, se invierte mucho en la genética, se invierte en las pasturas, se cuida el campo nativo, se hace todos los deberes que hay que hacer y cuando llegás al final te das cuenta que no llegás, que no hay una rentabilidad que te cubra. No quiero dramatizar lo que no te cubre los costos, pero si a vos esa rentabilidad cada vez es menos, evidentemente tenés un problema que tendés a desaparecer. Esa es la realidad. O sea, el sector vive un proceso que es desinversión primero, porque lo primero que recorto son las inversiones, lo hace el Estado. Cuando tiene un problema fiscal, bajan las inversiones. A toda empresa le pasa lo mismo. Lo primero que recorta son las inversiones porque no hay nada para invertir, no hay que invertir. Sí, está claro. Pero supongo que todo esto dicho, porque hay una pregunta por acá de un televidente, ¿usted no esperaría que le vengan cargas impositivas a las zonas francas? No. Esto no se trata de que le vaya peor a las zonas francas para que... No, por favor, eso. Bien, está. Eso está descartadísimo. Para despejar, porque hubo un televidente que, claro, es verdad, se mencionaron muchísimo y arrancó por ahí, entonces está, pero quedó despejado. Para nosotros la zona franca es como el testigo de que el país funciona. Sí, exacto. Es un testigo. Lo que nos pasa a nosotros que estamos de este otro lado es que no tenemos esa posibilidad de éxito que hoy vemos en ese lado. Es contradictorio porque funciona porque justamente están liberados al mercado, sin Estado mediante. Y ahora no le sirve que la respuesta es el mercado porque en realidad están precisando la regulación. Carga tributaria, bueno, a eso va con el peso del Estado. El problema es el peso del Estado. Bueno, Ramallo, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, que haya venido, que nos haya trasladado un poquito cuál es la situación que está atravesando no solo el agro, por más que usted venga como asesor de la Federación Rural, sino lo que ya veníamos escuchando últimamente por parte del sector exportador en general. Nosotros vamos a hacer una primera pausa, cuando regresemos otro tema.